Sean bienvenidos a este nuevo video de la serie de aprendizaje automático con grafos. En esta ocasión veremos el artículo Graph Structure in the Web, una revisión del año 2000 que intenta ver cómo era la estructura de la web a través de un grafo para el año 2000. Los autores encargados de este artículo son estos aquí descritos. Esta es la portada del artículo, pues si lo quieren revisar. Y un resumen de objetivo del artículo es estudiar la estructura de la web modelada como un grafo dirigido, donde las páginas representan nodos y los hipervínculos entre páginas representan las aristas. Es decir, un nodo del grafo es una página, otro nodo es otra página y una arista que une esas dos páginas, pues representaría que una de las páginas tiene un enlace, un hipervínculo hacia la otra página. De tal modo que entonces tiene que ser un grafo dirigido, porque que una página tenga un enlace hacia la otra, no, y no representa que la otra pueda también llegar. O sea, no es obligatorio a menos que esta página también tenga un hipervínculo al mismo nodo. En todo caso, tendría una segunda flecha que apunte hacia el nodo previo. Bueno, entonces se analizaron dos crawls de Altavista, que era una de las empresas web, con más de 200 millones de páginas y 1.5 mil millones de enlaces. Las propiedades del grafo que se esperaban estudiar eran las distribuciones de grados de los nodos, en este caso de las páginas, los componentes conectadas del grafo y las distancias entre las distintas páginas, o sea, entre los distintos nodos del grafo. Los resultados a grandes rasgos es que la mayoría de pares ordenados de páginas no pueden conectarse en absoluto, solo utilizando rutas que pasan por cientos de páginas intermedias. Por lo tanto, la web no es la bola de espagueti altamente conectada que se creía. Es decir, para esa época se pensaba que era algo completamente conectado, es decir, pensaban que todas las páginas podían llegar a todas las páginas o que era algo muy parecido a verlo como esa bola de espagueti, todo completamente conectado. La realidad es que no era así. La conectividad estaba fuertemente limitada por una estructura global de alto nivel. Esta estructura se describe en el propio artículo y la vamos a ver más adelante. Los experimentos y resultados que obtuvieron, vamos a empezar a verlos. Para ello, en la empresa de Compact Systems Research Center desarrolló algo que se llama Connectivity Server, que es usado, bueno, ocupa datos del buscador de alta vista que vimos antes, que es el que provee el crawler. Y entonces se toma este crawl de la web con 203 millones de páginas y 1466 millones de enlaces. Se construye el grafo de enlaces y nodos. Se guardan las URLs de nodos, es decir, enlaces entrantes y enlaces salientes. Y se pueden encontrar enlaces entrantes y salientes, hacer búsquedas por anchura y calcular componentes conectadas. Es decir, este Connectivity Server es lo que se encargó de hacer todo esto y gracias a eso se pudieron hacer estas tareas de acá, como encontrar enlaces entrantes y salientes, búsquedas por anchura y componentes conectadas. Se ocuparon algunos algoritmos. El primero de ellos es BFS, Best First Search. Eh, Algunos lo conocerán. Es un eh, algoritmo que permite inducir árboles, pero básicamente permite encontrar nodos alcanzables. Es decir, si se parte de un nodo y se puede llegar a otro por este algoritmo, indica que hay un camino entre el nodo en que se partió hasta el nodo que va descubriendo, es decir, nodos alcanzables. Eso es lo que se encarga de hacer este algoritmo. WCC, que es Weakly Connected Components, se encarga de detectar componentes conectadas ignorando dirección de enlace, es decir, no se, para él es indistinto si son enlaces entrantes o salientes. SCC, Strongly Connected Components, se encarga de ver componentes fuertemente conectadas, es parecido al anterior, pero en este caso componentes más conectadas.
que en este de acá que es weekly. Es decir, la diferencia es que este sí va a ocupar eh, direcciones, este de acá no. Por lo tanto es débil porque en cuanto se empiezan a revisar las direcciones, pues ya no es conectada completamente. Pero este de acá sí es más seguro que detecte componentes conectados. El experimento uno de lo que se realizó se encargó de ver las distribuciones de grados, comprobar esta distribución, comprobar que esta distribución sigue una ley de potencias para los enlaces entrantes y salientes, donde se percataron que para el grado de entrada el exponente de la ley de potencia es de 2.1, el cual ya se había reportado antes. Es decir, había un estudio previo que calculaba que esta ley de potencias existía y que tenía un 2.1. Según el artículo que estamos viendo, encontraron que efectivamente era así en estas gráficas y que para enlaces de salida el exponente también seguía una ley de potencias pero de 2.72, aunque parece ser que páginas con un bajo grado de salida siguen una distribución de Poisson o una combinación de Poisson y ley de potencias. El experimento 2, que se encargaba de ver componentes conectadas no direccionales, es decir, que ocupó el algoritmo que vimos antes, Weakly Connected Component, componentes conectadas de manera débiles. El experimento trata la web como el grafo no dirigido, es decir, las direcciones ya no le importan, y se detecta que existe una componente gigante con 186 millones de páginas que representa un 91% de todo el grafo, es decir, eran 203 millones de páginas. Se detecta que si no se ve como un grafo dirigido, entonces existe una componente conectada gigante de 186. eh, y el tamaño de la componente también sigue una ley de potencias con exponente 2.5 para el grado de los nodos. Se eliminaron nodos que tuvieran muchos enlaces entrantes para ver si el grafo se desconectaba. En este caso veamos como esta tabla que mide el tamaño de la más grande componente débilmente conectada que sobrevive cuando los enlaces a las páginas con un grado de entrada de al menos K son removidas del grafo. Entonces simplemente se toman las de la componente conectada, nodos con un K número de grado, al menos ese K, y se eliminan. Es decir, se eliminaron K, se eliminaron primero 1000, luego 100, 10, 5, 4, 3, y se observa el tamaño de la componente que sobrevive. En este caso, si se desconectaban 100 eh, nodos con 100 de grado, con 1000 de grado, entonces el tamaño que quedaba era de 177 millones de páginas y luego acá igual iba reduciéndose. Entonces estos son los resultados que se observaban. Esta era la gráfica donde ellos obtuvieron el exponente de la ley de potencia de los grados para la componente débilmente conectada. Y para el experimento 3, que se encarga de estudiar la componente fuertemente conectada, que es el tercer experimento, ya ahora sí considerada como un grafo dirigido, entonces eh, se encontró una componente fuertemente conectada de alrededor de 56 millones de páginas que representa solo el 28% del total de la web, ¿no? Que eran los 203 millones. Y aquí se observa la gráfica donde el exponente de la ley de potencias para este caso es de 2.54. Experimento 4, que era un inicio aleatorio del Breadth First Search para ver qué nodos se podían descubrir partiendo de manera aleatoria de uno de los nodos. Entonces hicieron pruebas de BFS con nodos de partida aleatorios y ejecutándolos dos veces desde 570 nodos elegidos al azar.
Una fue siguiendo la dirección de sus enlaces y la otra fue siguiendo la dirección contraria. Se detectó un comportamiento bimodal donde una página podía terminar en un pequeño conjunto de nodos, menos de 90, un 90% de las veces, o podría encontrar y cubrir cerca de 100 millones de nodos. O sea, había situaciones en las que se quedaba en un conjunto muy pequeño atorado, no descubría más, pero había situaciones en las que podía descubrir hasta 100 millones de nodos. Es decir, ahí se detectaba que había nodos que podían llegar a un grupo muy pequeño de nodos partiendo de ese nodo. O sea que como que se cebaba a una comunidad pequeña, pero había otros que sí podían descubrir comunidades gigantes de miles de 100 millones de nodos alrededor. O sea, había un comportamiento distinto dependiendo de por dónde se pudiera partir, pero era de manera aleatoria. Estas son las gráficas que, que se observaban, la, hasta dónde pueden alcanzar usando enlaces de entrada, usando enlaces de salida y usando ambos enlaces. Es decir, como vimos, el experimento se trataba primero de ver su dirección y luego de ver también la dirección contraria a la que apuntaban. El experimento 5 se encargó de estudiar las distribuciones SIF y distribuciones de leyes de potencia de manera comparativa. Este de acá se obtuvo que la distribución de grados de entrada en los datos muestra un ajuste con distribuciones de SIF más que con la ley de potencia. Es decir, en contra de que era comúnmente para los grafos, los grados de entrada una ley de potencias, más bien seguía distribuciones de tipo SIF. Y esta es el resultado que se obtuvo, la, la estructura característica que les decía en las primeras diapositivas es esta de acá, lo que se conoce como la forma bow tie o especie de moño, caracterizada por 5 zonas principalmente. Es la componente fuertemente conectada que funciona como núcleo central con un alrededor de 56 millones de nodos, que era donde vimos el 28% del total. Dos regiones, la in y la out, que se conectan de forma unidireccional con el núcleo. Es decir, la zona in solamente tiene nodos que van hacia la zona fuertemente conectada, pero que no van hacia de regreso. Es decir, van de aquí hacia acá, pero no van de aquí hacia acá. Y por el contrario, hay otra zona que sale de la zona fuertemente conectada hacia la out, pero esta zona out no va de regreso hacia la zona fuertemente conectada, es contraria a la in de acá. Después se tienen zonas de tendrils, que son estas como tiras que salen de ambas zonas. Ajá, de aquí. Y lo que hace son zonas que salen o que pueden entrar a a las zonas. En este caso, de la in salen de la in, pero no llegan a una zona particular, es decir, no llegan a la componente conectada. Pueden llegar a la zona out, pero hay zonas que no llegan a zonas particulares. Y por el contrario, la zona out que va a llegar, en este caso, por ejemplo, como vimos a la out, llega de la zona fuertemente conectada, pero también van a llegar de algunas zonas que igual no están caracterizadas, exceptuando la in y por supuesto la SC. Y por último, la quinta zona, vimos 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta zona es una zona desconectada. Son simplemente páginas que se quedan completamente separadas de grafo. La teoría era que eran páginas como corporativas que solamente tenían ciertos accesos muy privados, ¿no? Que no eran públicos. Otro de los resultados es el diámetro y probabilidad. Un estimado del diámetro mediante breadth first search era de 482 enlaces entrantes y 434 salientes, es decir, este ancho era básicamente
como una cantidad máxima de pasos en los que se podía mover el Bedford Search descubriendo nuevos nodos, era su diámetro. Luego, la probabilidad de que exista un camino entre dos páginas aleatorias con un 24% de los pares de páginas teniendo un camino dirigido entre sí. Es decir, si había un camino de una página a otra con 24% de probabilidad. Y eso representaba con un 24% de probabilidad de que hubiera un camino dirigido de una página a otra. Como conclusiones y trabajo futuro de este artículo, se tenía que si la estructura in, SSC y out se mantiene con el tiempo, es decir, la estructura bowtie que vimos en la diapositiva anterior se mantenía con el tiempo, y cómo cambiaría el tamaño de cada región, además de modelos matemáticos de grafos evolutivos que expliquen el crecimiento de la web. Esa era una de las cosas que se quería estudiar. Y el estudio de nociones de conectividad fuerte y débil para el grafo de la web. Bien, eso fueron las conclusiones de ese artículo. Ahora quiero que veamos una especie de continuación del artículo que igual se llama Graph Structure in the Web, pero del año 2014, es decir, 14 años después, por estos autores de aquí. Esta es la portada. Y la problemática que ellos exponen en este nuevo artículo era que la web pues crecía, ¿no? O sea, del año 2000 al 2014 la web había crecido demasiado. Entonces estos trabajos previos había que volverlos a revisar, como el anterior que vimos, ¿no? Del año 2000. Muchas de las propiedades destacables dependen muy estrechamente del método del crawler, es decir, vimos que en el anterior Altavista proveía un crawler, es decir, el crawler es básicamente un método de búsqueda en la web. ¿Cómo fue que se descubrió la web en ese entonces? Entonces, eso se tenían algunos métodos para hacerlo. Lo que este nuevo paper propone es que dependiendo de cómo se haya hecho el crawler, podía dar resultados distintos. Es lo que tenemos acá. Diferentes crawlers pueden entregar estructuras distintas y también distribuciones, con lo cual no es uniforme o tal vez no está modelando la realidad. Además, los datasets disponibles eran pequeños o defectuosos y solo las empresas grandes tenían los datos que valían la pena. Bueno, ¿cuál era la propuesta de este artículo? Era actualizar el conocimiento sobre la estructura web usando un crawler mucho más grande, en este caso con 3.5 millones de páginas, 3.5 mil millones de páginas en comparación con la otra que eran 203 millones, ahora son 300.5 mil millones. Y no me acuerdo del número de enlaces, pero ahora hay 128.7 mil millones de enlaces. Me parece que antes eran solo unos miles de millones, no 128 mil. Y entonces, igual sus objetivos eran analizar las propiedades estructurales del web graph, medir distancias entre páginas, comprobar si realmente existen leyes de potencias, analizar la estructura bowtie de nuevo y hacer público el dataset, permitiendo replicar el estudio. El dataset y la metodología que ellos ocuparon otro crawl público que llamaron Common Crawl Foundation del 2012, con aproximadamente 3.83 mil millones de documentos web, de los cuales 3.53 mil millones son páginas HTML y 128 mil millones de enlaces. Se ocupa una estrategia Breadth First Search visitando páginas por niveles. Y eso es una propiedad del propio algoritmo BFS que se van generando niveles. También ocuparon heurísticas para reducir spam, duplicados y páginas vacías, con el riesgo de eliminar algunos caminos de navegación y hacer que el grafo sea más disperso de lo que realmente es. Este crawler fue ensemillado, es decir, se partió de una o se generó una semilla de la cual después fue creciendo, y esa semilla básicamente son páginas iniciales. Eh,
Estas páginas iniciales pues son dominios de nivel de pago o URLs extraídos de Wikipedia. Es decir, se partió de esas páginas. De ahí se empezó a generar eh, el crawl. Sitios populares también son crawleados más intensamente. Por ejemplo, YouTube, que aparece con 93 millones de páginas en el dataset. Y cerca del 20% de las páginas tienen radio de entrada de cero. Es decir, nadie las enlaza dentro del crawl. Esta estrategia del semillado básicamente lo que ayudaba era que pues se partía de las páginas más visitadas, como en este entonces Wikipedia y YouTube, ¿no? Entonces, como son las más visitadas, posiblemente tenían los mayores enlaces hacia otras páginas, porque se compartían ahí muchos más enlaces. En el caso de Wikipedia, pues como tenía muchas referencias, era un buen punto de partida. YouTube también tenía muchos enlaces que se podían compartir por los videos que alguien subiera. Para la parte de la dataset y la construcción del grafo, eh, estas es los grafos que se fueron generando con el número de nodos en millones y el número de aristas en millones. El paso 1 era con 100 instancias de Amazon S2, se extrajeron URLs de cada página tipo mime, enlaces a otras páginas y redirecciones. Paso 2 fue el filtrado, dejando solo páginas de texto HTML, enlaces dentro de etiquetas A, o sea, son propiedades del HTML, las etiquetas A, los enlaces que estuvieron ahí, y las redirecciones de HTTP. El paso 3 era que el clúster de 40 nodos de Amazon Elastic Map Videos para comprimir el grafo, indexar URLs y eliminar links duplicados. O sea, fue como la construcción del, del dataset para que estuviera más acomodado. Las distribuciones de grados y de entrada y salida ya de manera analítica como quedaron. Tenemos que el grado promedio observado es de aproximadamente 36.8 enlaces por página, casi 5 veces mayor que en estudios previos donde se daba alrededor de 2 en algunos, en el del 2000 y en algunos previos pues un poco mayor para que fuese casi 5 veces mayor. Estadísticamente, la distribución detectaron ellos que no detectaba, no seguía leyes de potencias, sino más bien una distribución de cola pesada o heavy tail, con un exponente de 2.24 para grados de entrada y 2.77 para las salidas. Algunas páginas reciben una cantidad extremadamente alta de enlaces, mientras que pocas van a generar tantos enlaces salientes. O sea, las páginas, algunas reciben muchísimas entradas, pero muy pocas van a generar muchos enlaces. Es decir, no, una sola página no va a generar tantos enlaces para una sola página, pero si una sola página puede recibir muchos, evidentemente pues serán de muchas páginas, porque una sola página no va a poder entregar muchos enlaces. Las distribuciones de los grados que se calcularon antes de que se mostraron en la diapositiva anterior, aquí están sus gráficas. Para el grado de entrada para páginas y host, se ocuparon estas páginas que fueron las páginas más enlazadas pertenecientes principalmente a grandes plataformas como YouTube, WordPress y servicios de Google, teniendo que estas eran las páginas más utilizadas a través de PageRank, que era una medida que se ocupaba previamente para como un puntaje de las páginas que fuesen más visitadas. El enlace de entrada, estas eran las que tenían más enlace de entrada y una centralidad armónica, estas eran los que tenían mayor centralidad armónica. O sea, es decir, esto es un top 20. En algunos sitios sucede que están más altamente enlazados por razones técnicas o por razones políticas. Esto tendremos que aquí analizar cada una de estas páginas y ver de qué tratan. Harmonic Centrality, que es esta medida de acá, produce rankings diferentes al considerar la posición global de los nodos en el grafo. Es decir, esta se basa más en su posición a nivel de grafo.
Respecto a las componentes que se estudiaron antes de la estructura Bowtie, pues se tiene que una componente débil más grande encontrada contenía aproximadamente 94% de todas las páginas, es decir, que casi toda la web estaba conectada cuando se ignoraba la dirección de los enlaces, o sea, mediante el algoritmo WCC. Y una componente gigante con un 51.3 de todas las páginas, es decir, aproximadamente la mitad de la web, forma un núcleo en comparación con Broder et al. Y su estudio del 2000 con un 28%, es decir, la componente fuertemente conectada que se había detectado antes era del 28%, ahora se obtuvo una de 51.3%, es un cambio bastante radical, pues casi el doble y ahora representa la mitad del total de la web. Estas son las gráficas que demostraban esta parte de las componentes débilmente conectadas y las componentes fuertemente. Y bueno, la estructura ahora tiene igualmente el núcleo gigante, la componente in que tiene la misma descripción y la componente out, los tendrils que vimos antes, las componentes desconectadas y ahora se describe una zona que se llama tubes o tubos que van de in a out sin pasar por el núcleo y no van de regreso. Es decir, esta es la forma. La forma básicamente es igual, solamente que son más o menos pequeñas. Principalmente Strike que ahora abarca mucho más que las páginas. Los diámetros de distancia ocuparon un algoritmo llamado Hyperbole, que es un modelo basado en difusión que calcula una aproximación de las distribuciones de distancias. Los autores calcularon 4 iteraciones con desviación estándar relativa de un 9.25% obtenido. El 48% de los pares de páginas están conectados por un camino dirigido. Pares de páginas están conectados por un camino dirigido también. Y la distancia promedio entre páginas conectadas es de aproximadamente un 12.84 de enlaces. Es decir, eh, es la distancia promedio entre una página y otra página. En conclusión, se tiene que las distribuciones de grados y salidas, se concluye, no siguen leyes de potencia, sino más bien distribuciones tipo heavy tail. Y la harmonic centrality puede ser más efectiva para identificar nodos estructuralmente importantes en la web. Casi toda la web está conectada cuando se ignora la dirección de los enlaces. Esto igual se vio desde el año 2000. Aquí sí se comprueba. Y la web se ha vuelto más interconectada y se mantiene la estructura Bowtie. Esto es lo que dice, se ha vuelto más interconectada porque la estructura fuertemente conectada que se vio antes, pues ahora es más grande. La web también se ha vuelto más compacta y conectada con el tiempo en conclusión. Bien, esta sería la revisión de estos dos artículos que me parecen muy interesantes sobre la estructura de la web en forma de grafo y sus propiedades. Ajá, o sea, siempre hemos ocupado la web y no habíamos pensado cómo es que estaba conectada. Estos dos estudios me parecen muy interesantes porque estudian precisamente esa parte. Bien, hasta aquí dejamos el video de esta ocasión. Si tienen unos comentarios pueden dejarlos abajo y denle like. Hasta luego.